Lo que vimos la pasada clase estaba ya vinculada a lo que son esta clasificación de la estadística, ¿no? De los métodos estadísticos. Y hemos dicho que se pueden definir en base a las necesidades, ¿no? En base a la necesidad de o describir a una variable, ¿no? De describir a una variable. Y, y la segunda era vinculada a encontrar la relación entre una o más variables. En esto de describir una variable era relativamente sencillo lo que uno podía hacer, ¿no? En esta parte descriptiva de lo que uno podía hacer, voy a poner ahí, perdón, en esta parte descriptiva de lo que uno podría hacer, estaban los censos, ¿no? Como una recolección completa de información, las muestras probabilísticas, como una parcialidad de la población, y los estudios de observación, ¿no? Que vendrían a ser algo como sondeos o aproximaciones a una población con con un fin un poco más no tan vinculado a representación o a una cobertura total, ¿no? Eso era lo que teníamos hasta la anterior clase con los tres métodos para describir una sola variable, digamos, ¿no? Para describir una sola variable, ¿cómo podría yo empezar a proceder para la recolección de información, ¿no? Eh, lo segundo que estábamos viendo era lo vinculado a la relación, ¿no? A la relación de las dos variables, ¿no? A la relación eh, entre dos variables, la relación entre variables. Esta relación, lo habíamos dicho, que puede ser una relación de este estilo, ¿no? De un estilo X a Y, ¿no? Para conocer cómo está afectando una a otra, ¿no? Y ahí habíamos visto tres aproximaciones, un poco vinculadas de lo mejor a lo peor, lo habíamos llamado, ¿no? Había un concepto para encontrar estas relaciones de lo peor a lo mejor, perdón, de lo mejor a lo peor. Y lo mejor para interpretar esto eran los diseños experimentales, ¿no? Eso habíamos puesto en la anterior clase, que este identifica un efecto puro, ¿no? Un efecto nos va a permitir conocer estadísticamente el efecto real de algo, de cómo X vincula a Y, digamos, ¿no? Y después habían otras opciones como las muestras probabilísticas o los estudios de observación que también habíamos mencionado antes. Y sobre eso teníamos algunas tareas, ¿no? Que es un diseño experimental, los usos en el ámbito social y al menos dos ejemplos. Sobre qué es un diseño experimental, ahí tenemos la contribución de dos de sus compañeras, ¿no? Y de tres de sus compañeras, ahí voy a poner a la última compañera que puso ahora en el chat, a Alicia Choque, que nos dice esa tercera definición. Ya. En el primer caso, su compañera nos dice, Karina, lo que he encontrado es que es una técnica estadística, ¿sí? Sí, es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas, ¿no? Lo que ya habíamos dicho, ¿no? Permite identificar y cuantificar las causas. ¿Las causas de qué? Las causas de un efecto. Dentro de un estudio experimental, es la manipulación intencional de una o más variables independientes. Ya, no nos dice mucho de cómo funciona, pero está bien. El segundo nos dice, es un modelo de diseño con claras raíces estadísticas. Ya sabemos que viene de la estadística, en el que el sujeto individual, no, ya nos hablan acá de un sujeto, ¿no? Nos hablan acá de un sujeto, carece de interés siendo el grupo, ¿no? El principal elemento de referencia, ¿no? Nos hablan de que hay un sujeto de, si quieren, de prueba, más o menos, ¿no? Y este sujeto no nos interesa mucho si pertenece a algún grupo, nos empieza a hablar también de la idea de grupo. Tercera definición, todavía no tenemos con mucha claridad qué es lo que hace un diseño experimental. Se manipulan deliberadamente una o más variables vinculadas a las causas. Ya es eso de manipulan, voy a ponerlo igual. ¿No? Es algo que vale la pena resaltar.
manipulan tal vez en un sentido estadístico, digamos, ¿no? Vinculadas a las causas para medir el efecto que tiene en otra variable de interés, ¿no? En otra variable de interés, ¿no? Como una variable, bueno, en este ejemplo, en esta definición nos está mencionando que hay una especie de relación intencionada de parte de alguien sobre una variable para ver cuál es el efecto sobre otra variable, ¿no? Nos dan una idea ahí, por ejemplo, ¿no? Sandra acaba de poner, ya está que sea nuestra última definición para esto, para empezar un poco ya a definirlo y entrar a detalle, ¿no? Nos dice el diseño experimental prescribe una serie de pautas relativas qué variables hay que manipular. Supongo que va así. ¿Cuántas veces hay que repetir el experimento y en qué orden poder establecer con qué grado de confianza predefinido? Ya, el diseño experimental prescribe una serie de pautas relativas, qué variables hay que manipular, cuántas veces hay que repetir el experimento y en qué orden poder establecer con qué grado de confianza predefinido. Ya. Nos habla nuevamente de la palabra manipular, se puede repetir un experimento y todo lo demás, ¿no? Ya. Vámonos a una definición entonces un poquito más formal, ¿no? Ya. Vamos a poner... Sí, adelante. ¿Alguien quería mencionar algo? Ya. Voy a empezar a escribir acá una definición. Como una definición. Como una definición. Ya está, ¿no? Licenciado, ¿puedo participar? Sí, sí, adelante. A ver, yo he encontrado un objetivo del diseño experimental que es averiguar si unos determinados factores influyen en una variable de interés y si éste existe, influencia de algún factor, cuantificar dicha influencia. Ya. Eso. Averiguar si unos determinados factores afectan a otra, digamos, ¿no? A otra. Afectan a una variable. ¿Qué más tenías? Y si existe esta, cuantificar dicha influencia. Ya, está bien. Esta igual tiene pautas claras, ¿no? Nos dicen que hay factores asociados, ¿no? Y nos interesa ver cómo estos factores afectan a otra variable, ¿no? A una variable. Y además nos va a permitir cuantificar esta influencia, ¿no? Medir un nivel, digamos, de afectación ahí, ¿no? Ya, está bien. Veremos una definición de lo que es un diseño experimental, ¿no? Para entender un poco más o menos de lo que se trata, ¿no? Un diseño experimental, vamos a empezar con lo básico. Un diseño experimental es una técnica estadística, voy a usar lo que su compañera ahí planteó, ¿no? Es una técnica estadística. Eh, Se encuentra, ¿no? Se encuentra dentro de la rama, bueno, dentro de la inferencia causal, ¿no? Dentro de la inferencia causal. Este término de inferencia causal lo pongo entre comillas, en el sentido de que es justamente la rama, una de las ramas en estadística que se encarga de medir esto de las causas y efectos, ¿ya? Un diseño experimental es una técnica estadística, se encuentra dentro de la inferencia causal, eh, vinculadas, ¿no? Vinculada a encontrar, ¿no? O a medir los efectos de una variable sobre otra. De una variable sobre otra de forma directa. De forma directa. Eh, un diseño experimental
contiene al menos las siguientes características. Las siguientes características. Vamos a darle algunas características al diseño experimental. La primera, existe una variable de resultado. Una variable de resultado, ¿no? Es una variable de resultado a la que le vamos a llamar la y, ¿no? ¿Ya? Va a ser nuestra variable y, nuestra variable de resultado. Es a la que nosotros queremos conocer cómo se afecta o cómo cambia, ¿no? La variable de resultado es básicamente la variable que queremos, ¿no? Que queremos saber si es afectada por otra, ¿no? Por otra / otras, digamos. Podría ser una o varias, ¿no? Está afectada por otra o por otras. Está nuestra variable de tratamiento, le voy a poner. Nuestra variable de tratamiento. A esta la vamos a llamar una variable xt le voy a llamar, ¿ya? O, está bien, x, lo voy a poner así mejor, ¿no? xt es nuestra variable de tratamiento. Esta es la variable que identifica, esta es la variable que identifica si una población, ¿no? si parte de la población, tiene este tratamiento o no. Si parte de la población, mejor si lo ponemos, ha sido expuesta, ¿no? Ha sido expuesta o no al tratamiento, ¿no? Al tratamiento de interés, al tratamiento. Esta x de t viene a ser, la característica que nosotros queremos ver si influye o no a una variable de interés, a la variable de resultado y, ¿no? Esta variable de tratamiento, ¿no? Esta variable de tratamiento es una variable que identifica si parte de la población ha sido expuesta o no al tratamiento y genera la partición de la población en grupo tratamiento y grupo de control. Entonces, cuando hacemos un diseño experimental, estamos interesados en ver cómo cambia la variable y, ¿no? Cómo cambia la variable y a partir de algo, en este caso, a partir de la variable xt. Podemos poner algunos ejemplos en el campo social y ahorita vamos a volver ahí. Perdón, características. Ahí, ¿no? Ahorita vamos a volver a los ejemplos que ustedes han buscado. Vamos a tratar de definir algunas cosas básicas, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? ¿No? Y ese cambio se debe a qué, digamos, qué es lo que estamos probando en realidad para que ese cambio exista. Y este cambio lo que nos dice es que debiera asignarse este cambio a dos grupos de la población, ¿no? Tenemos que armar dos grupos en la población, un grupo que se va a llamar grupo tratamiento y otro grupo que se va a llamar grupo control, ¿no? Grupo control. Hay entre las características el grupo tratamiento, el grupo tratamiento recibe, ¿no? Recibe el grupo de tratamiento recibe el tratamiento, voy a ponerlo, ¿no? Recibe el tratamiento. En este caso podríamos decir que la variable de tratamiento
es igual a 1, digamos, ¿no? Ha recibido el tratamiento, ha recibido la información que tenía X. Mientras que el grupo de control, ¿no? El grupo de control no recibe el tratamiento. XT igual a 0, ¿no? No ha recibido el tratamiento, no ha recibido la información o no ha recibido algo vinculado a esto, ¿no? Y la última característica de esto es que la asignación, ¿no? La asignación de los individuos, ¿no? La asignación de los individuos de la población, la asignación de los individuos de la población para los grupos, la asignación, vamos a ponerlo, la asignación a los grupos, ¿no? A los grupos de tratamiento y control de los individuos de la población, ¿no? De los individuos de la población, se realiza de forma completamente aleatoria, ¿no? Aleatoria. Y secreta, voy a poner entre comillas, ¿no? Y secreta. La asignación a los grupos de tratamiento y control de los individuos de la población se realiza de forma completamente aleatoria y secreta. Esto secreta lo voy a volver de esta forma y completamente aleatoria lo voy a poner de esta forma. Hay algunas características, bueno, muchas características que estamos estableciendo de esto. Hay una variable de interés de resultado, Y, es la que queremos ver cómo cambia o no cambia, a partir de la existencia de una variable de tratamiento, digamos, ¿no? Algo ha sucedido, digamos, ¿no? La variable de tratamiento, que identifica si ha sido expuesta o no al tratamiento la población. Si ha sido expuesta a este tratamiento, le vamos a llamar control. Perdón, si ha sido expuesta, le vamos a llamar a ese grupo de tratamiento. Y si no ha sido expuesta a eso, le vamos a llamar grupo de control. La asignación a ambos grupos se la realiza de forma secreta y además se la realiza de forma aleatoria. Si cumplimos estas pautas para hacer algún estudio, podemos estar dentro de lo que se denominan los experimentos o los diseños experimentales, ¿no? Son pautas básicas, tienen su nivel un poco más de complejidad en algunos casos, pero esto es lo básico, ¿no? Esto es lo básico. Con los ejemplos vamos a entender más o menos cómo funciona esto, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento? Lo segundo que les había pedido, y ahí les pido igual que pongan sus ejemplos en el chat, era al ver algunos ejemplos en el ámbito, bueno, no, más que ejemplos, teníamos ejemplos y usos, ¿no? Teníamos usos en el ámbito social y al menos 2 ejemplos. Y tenemos los usos en el ámbito social y tenemos los ejemplos, ¿no? Y los ejemplos en el ámbito social. Bueno, al menos 2 ejemplos. Vamos a tratar de restringir los ejemplos en el ámbito social también, ¿no? Ejemplos en el ámbito social. Déjenme esto, darle más espacio ahí, ¿no? Y ejemplos en el ámbito social. U otros, digamos, ¿no? Depende de lo que han encontrado. Ya. ¿Alguien ha encontrado algo respecto a los usos en el ámbito social? De los diseños experimentales. Ya, yo les comento más bien entonces, mientras van pensando. Tiene ampliamente, no es ampliamente, ¿no? Es ampliamente usado en la educación. Es ampliamente usado en la educación.
es ampliamente usado en la educación, la psicología, es ampliamente usado en la educación, la psicología, el estudio, bueno, y el estudio del comportamiento. ¿No? Eh, y el estudio del comportamiento, slash, ahí puedo poner la economía del comportamiento también, ¿no? Es una rama reciente de esto. Pero podemos ponerlo al menos en eso, ¿no? Es ampliamente utilizado en campos de la educación, la psicología y el estudio del comportamiento en el ámbito social, ¿no? Algunos ejemplos, no sé si alguien ha encontrado algún ejemplo dentro de lo que he ido buscando, al menos unos dos tal vez. ¿Alguien puede mencionar algún ejemplo de los que ha encontrado del uso del diseño experimental en la parte social? Pueden ponerlo en el chat o pueden también activar el micrófono y nos van contando lo que han encontrado. Nadie. ¿Alguien encontró algún ejemplo? Licenciado, habla del respeto. No, de los diseños experimentales se han encontrado algún ejemplo Oh. particular. Buen día, licenciado. Adelante, Adriana. Bueno, lo que yo vi es que dice, los efectos de tres variables se pueden evaluar en 8 condiciones experimentales, que puede ser demostrando las esquinas de un cubo. Ya. Ya. Está bien, pero es un poquito más abstracto, ¿no? No está tal vez tan vinculado en esto del ámbito social. Ya. A ver, les pregunto, digamos, ¿no? Les pregunto a ustedes una problemática y me dicen cómo la podrían resolver, digamos, ¿no? Y una muy sencilla es, viendo este tema electoral que estamos ahora para las elecciones elecciones que tenemos ahora, eh, un candidato, ¿no? Un candidato X podría decir, bueno, quiero hacer un video en TikTok, ¿no? Quiero hacer un video en TikTok. Y la pregunta es, ¿por qué hacer un video en TikTok? ¿No? El candidato puede tener la creencia y dice, bueno, yo considero que no sé, el TikTok es un espacio de los jóvenes y a partir de la exposición que yo tenga en ese espacio puede mejorar mi apoyo, ¿no? Mi apoyo, mi preferencia política, digamos, ¿no? Mi preferencia política. Les preguntan a ustedes y bueno, les dicen eso, ¿no? ¿Me recomiendas o no hacer ese video en TikTok, digamos, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiene razón? ¿Validamos su percepción? ¿No validamos su percepción? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué dirían ahí? Yo diría que sí es válido porque TikTok al menos sí es una red social que más que nada la usan los jóvenes, ¿no? Entonces sí es una forma de llegar también a la juventud. Ya. Del- ¿Quién más? ¿Qué dicen? Vamos a poner el problema, ¿no? Un candidato se plantea realizar un TikTok, ¿no? Un TikTok para llegar a los jóvenes, ¿no? Para llegar a los jóvenes y mejorar su preferencia política, ¿Qué le recomienda? La pregunta, ¿no? ¿Qué le recomienda? Ese puede ser un ejemplo inicial.
Ya. Ahí una de sus compañeras, Sandra Ivonne, nos dice, bueno, la tecnología de la información y la comunicación en edades más tempranas es una realidad, ¿no? Hay más información en ellos, la proporción de uso de la tecnología de información de la población infantil de 10 a 15 años en general es muy elevada, llegando tal vez al 92% y con internet 91% según el INE el 2017. Ya, está bien. Nuevamente, la pregunta está planteada ahí. Un candidato se plantea realizar un TikTok para llegar a los jóvenes y mejorar su preferencia política. ¿Qué le recomiendan? Ahí su compañera dice, es una buena decisión porque los jóvenes están en TikTok, ¿no? Sandra valida eso y dice, bueno, sí, estadísticamente hay una población, o sea, las edades de 10 a 15 años igual están en TikTok, digamos, ¿no? ¿Quién más? ¿Algún otro comentario? ¿Qué le diría, digamos? ¿Qué le recomendaría? Está en su cuerpo de relacionadores, de relacionadoras, o son sus asesoras políticas. ¿Qué le dice? Licenciado, Adelante, Claudia. yo lo que veo de eso del TikTok, de que debería hablar más o menos propuestas, una propuesta más o menos a los jóvenes ahorita no hay trabajo y buscar en ese ámbito del TikTok porque más que todo TikTok es más de entretenimiento y mayoría lo ve por bailar y he visto de los candidatos que están ahí bailando y atrás con sus propuestas o dando una propuesta después. Ya, súper. Ahí Claudia ha tocado un punto interesante que va en la línea de lo que decían sus compañeras anteriores, ¿no? Primero, lo primero que han dicho sus compañeras es que es válido, ¿no? ¿Ya? Ahora Claudia dice algo muy interesante. Se debe definir el contenido, ¿no? El contenido del TikTok. ¿Qué exactamente va a ser en el TikTok, ¿no? Ya, está bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario que le diría? ¿Qué más le recomendaría? ¿Qué dicen? ¿Alguien más? ¿Algún comentario por ahí? Eh, ya, bueno, licenciado, buenos días. Adelante, Yo María. quisiera opinar de que habría que ver de a qué edad generalmente se conectan en TikTok, porque recordemos que los mayores de 18 años nomás pueden votar, Ya. Ahí entonces ver si es la mayoría. ya es válido, se debe definir el contenido y está bien, lo que dice el compañero igual es bien importante. Nos dice eh, hay que focalizar, ¿no? Y focalizar a la población meta, ¿no? Focalizar a la población meta, que son personas de 18 años o más, digamos. No es que el TikTok saca, sino tienes que tratar de que el TikTok esté vinculado a una población meta, digamos, ¿no? 18 años y más. Ya. A ver, eso lo dejo ahí al aire para que vayamos pensando más. Una segunda pregunta podría ser, ¿no? Una segunda pregunta podría ser, tal vez ya más vinculada a la parte de, de la educación, digamos, ¿no? De la educación. Podríamos pensar en alguna medida que se realiza en algún colegio, digamos, ¿no? Más o menos. A ver, no, déjenme pensar más o menos qué podríamos utilizar en este caso. A ver, hay varias formas de medir esto, de entender esto. Ya. A ver, en esto de la educación podríamos cambiar un poco de foco, ¿no? Va. Voy a poner, ¿no? Un director de una unidad educativa, un director de una unidad educativa,
empieza a poner, ¿no? Empieza a poner mensajes, ¿no? Empieza a poner mensajes de motivación, ¿no? Empieza a poner mensajes de motivación alrededor, ¿no? Alrededor del establecimiento educativo, educativo, alrededor del establecimiento educativo. Un director de una unidad educativa empieza a poner mensajes de motivación. Aquí vamos a poner referidos, ¿no? Referidos a la religión, vamos a poner, ¿no? Referidos a la religión. ¿No? Han debido ver bastantes, ¿no? Hay mensajes religiosos en muchas unidades educativas y hay directores que tienen muchas de esas iniciativas, ¿no? Para poner mensajes de motivación referidos a la religión, ¿no? Alrededor del establecimiento educativo, ¿no? Ese es un poco el panorama. El director se anima y pone varios mensajes, tal vez ahí, digamos, pasajes de la Biblia alrededor de su unidad educativa y todo lo demás, ¿no? El director distrital, ¿no? El director distrital observa, ¿no? Observa estos mensajes. El director distrital observa estos mensajes y planea, ¿no? Planea repetir esto, ¿no? Y planea repetir esta iniciativa. Planea repetir esta iniciativa en otros establecimientos educativos. Ahora, ahí digamos, piensan en cualquier tema, no para focalizarnos en religión, puede ser referidos a la religión, referidos al medio ambiente, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? Hay otros colegios que ponen, ¿no? Directores que ponen ahí mensajes de contenedores de basura, de votar, no votar, dónde votar y todo lo demás. Referentes a la violencia entre pares, ¿no? A la violencia en general, digamos, ¿no? Dice, denuncia actos de violencia, cuidado con esto, ¿no? Hay diferentes mecanismos, ¿no? Pero finalmente es una iniciativa muchas veces, a veces del mismo director y pone eso, ¿no? Bien, el director distrital observa los mensajes de religión, o los mensajes de medio ambiente, o los mensajes de violencia. Y dice, bueno, quiere repetir esta iniciativa, ¿no? Le parece interesante. Y ahí la pregunta es, en otros eventos educativos, la pregunta es, ¿qué le recomienda usted, digamos, a partir de esto, ¿no? ¿Qué le recomienda? ¿Qué le recomienda, no? ¿Está bien? ¿Está mal que lo haga? ¿Qué podemos decir al respecto, digamos? Hasta el momento es una vivencia, ¿no? Como en el caso del TikTok, digamos, ¿no? El candidato se empieza a poner a pensar de que, capaz que mejore a partir de estos, lo hago, no lo hago. Y ahí justamente viene esta idea de cómo puedo encarar esto como un diseño experimental, ¿no? Que quiero, ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? ¿Pero qué opinan del segundo caso? Ya, está bien. Alicia dice prevención o alcoholismo en adolescentes. Ya, es otro escenario igual, digamos, ¿no? Tenemos ahí un pool de varias cosas, ¿no? Tenemos, pueden ser mensajes de motivación referentes a la religión, medio ambiente, violencia, o también hay otros que ponen prevención con relación al alcoholismo en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Está bien, finalmente es un ejemplo, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué le recomiendan? ¿Que replique eso en todos los colegios del distrito? ¿Ya? Puede funcionar porque es una motivación a los estudiantes.
Sí, de acuerdo, debería ser el distrital eso, el director distrital de en ese distrito debería hacerlo. ¿Qué tal si llega qué tal si llega al ministro esa información y el ministro decide poner eso en todos los colegios, ¿no? ¿Qué le recomiendan? ¿Qué le dicen? ¿Alguien quiere comentar algo? Aquí no hay respuestas malas, ¿no? Sino es parte del análisis, ¿no? Licenciado, ¿puede hacer ferias? Ya, por el momento pensaremos en este mensaje de motivación. Está bien, la feria puede ser otra alternativa, digamos, ¿no? Licenciado, Sí, sí, eh, adelante. cuando en mi cuando en mi colegio nos saben decir que teníamos que hablar sobre contra la violencia, el ambiente, generalmente a nivel de varios colegios alrededor de la zona, solían hacernos hacer con dibujos, nos saben decir un dibujo y una imagen, podríamos escoger nosotros si queríamos hacerlo con carteles, los dibujos o con pintura. Era una forma de incentivación, Como pero murales, la digamos, ¿no? condición era, Ya, sí, pero la incentivación era la nota, porque generalmente los estudiantes no querían participar y entonces lo ponían como la nota que va a valer una casilla de 100. ya, súper. A ver, acá está saliendo otra cosa que es, a ver, déjenme ver, aquí voy a poner, ¿no? Si es válido o no, es válido o no, voy a poner lo de los dos, ¿no? Lo otro que ponían es que hay que focalizar. Y ahora lo que su compañera nos dice es, bueno, bueno, igual hay que definir el contenido. Y también su compañera nos dice que en algunos casos hay incentivos para esto, ¿no? En estos tres, digamos, ¿no? Ya quieres poner y vas a poner muchos cuadros, pensar en el incentivo, dice, ¿no? O quién lo hace, ¿no? El mismo que tiene que recibir el mensaje tiene que hacer el mensaje, digamos, es lo que nos ha dicho su compañera, digamos, ¿no? Hay como que algo extraño ahí, ¿no ve? Pero está bien. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Ya? A ver, ¿a dónde queremos llegar esto, no? Eh, vámonos si nos planteemos en la primera pregunta. Bueno, no, antes de la primera y en base a la primera y la segunda pregunta, antes de continuar, pregúntase ustedes, ¿no? ¿Creen que tenga algún riesgo hacer esto? Sea contraproducente, ya sea para el candidato o para los colegios, digamos. En el caso del TikTok, su meta es hacer TikTok para mejorar su preferencia política. En el caso de los murales, el profesor quiere poner, bueno, el director quiere poner mensajes en el colegio de diferentes tópicos, ¿no? Puede ser, lo que sea, o ¿no? Prevención y esto. ¿Cuál es su objetivo? Motivar a los estudiantes, digamos, ¿no? Ese es su objetivo. ¿Podría ser contraproducente esto? ¿Podría generar efectos negativos de alguna manera en cualquiera de los casos? ¿Es un riesgo? Lice, yo creo que Yo en el creo que no, caso, licenciado. Ya, Yo, ahí dicen que yo no. creo que en Lice, realidad, yo creo que sí, yo creo que Ya, en sí. el caso del candidato, y a ver, José dice que en el caso del candidato sí puede ser un riesgo. A ver, que nos comente. porque porque como en las elecciones presidenciales vimos, muchos candidatos hicieron TikToks y dijeron los que iban a votar por ellos que no, tal vez en su gobierno va a ser igual que un chiste. Así Ya, que eso. puede haber un mensaje contrario. En el caso de los directores, ¿qué dicen? ¿Puede haber algún riesgo? O sea, ¿hay alguna cosa contraproducente? Ahí dice Juan Pablo, la tema de religión sí, ¿no? Depende del tema, digamos, nos está planteando Juan Pablo y dice, bueno, si son mensajes religiosos, capaz que, eh, no sé, pues, tal vez más que motivación, sientan culpa, digamos, no sé, ¿no? Pero, ¿alguien más? ¿Algún ejemplo ahí en el caso del director con estos mensajes? Dicen que a la vez estaríamos como que violando su derecho a que ellos pueden tener diferentes religiones, no simplemente la que el imponga que podemos tener un bíblico y alguien podría hacer.
no sé, islámico o no creer en Dios, entonces no sé, Ya, claramente hay un problema con los mensajes religiosos, ¿no? ¿Qué tal con los mensajes de prevención y alcoholismo en adolescentes? O los mensajes de violencia, que son algo parecidos, digamos, no tanto, pero hey, ¿creen que hay algo contraproducente en poner mensajes así en contra de la violencia y la prevención? Yo creo que sí, porque si un adolescente de 14 años aún no sabe lo que es fumar y ahí le dicen no fumar, entonces él mismo va a investigar qué es fumar y tal vez lo realice. Ya, ahí Noé, Carolina toca un tema muy clave, ¿no? Está bien, o sea, nos ha dado acá capaz que, por ejemplo, estos mensajes de prevención, alcoholismo, podría estar vinculado a fumar, digamos, ¿no? ¿Qué tal si nosotros metemos esos mensajes de prevención y alcoholismo en un colegio y de repente al año siguiente los que fuman y empiezan, la proporción o el porcentaje de que fuman se incrementa en vez de bajar, digamos, ¿no? Es lo que nos está diciendo como una amenaza posible. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Algún otro comentario? ¿Recuerdan cuando un año el gobierno, tal vez ustedes estaban en el colegio, bueno, tendrían que estar en el colegio todavía, cuando el gobierno planteó dar computadoras a todos los estudiantes de secundaria? ¿No? Les dieron computadoras, las Kipus, creo, a toditos, ¿no ven? A los de la promoción. Bueno, a los toditos de la promoción. Este es un ejemplo, igual lo voy a poner acá, ¿no? Un gobierno plantea entregar computadoras a los estudiantes de secundaria, a los estudiantes de último año, ¿no? De colegios públicos. Año de colegios fiscales. Pregunta hacia ustedes, si hubieran tenido la posibilidad de ahí, ¿qué le recomiendan? ¿Está bien que lo haga? ¿No? ¿Cuáles son los análisis por ahí atrás? ¿No? ¿Qué le recomienda? Licenciado, respecto a las computadoras Kipus, bueno, hubiera sido bueno que cada año nos den las computadoras Kipus y nos los llevemos para seguir estudiando, pero en este caso mi colegio ha causado algo negativo porque los jóvenes han ido emocionados a recibirse sus computadoras. A la hora que han llegado les ha dicho van a dejar la computadora y desde ahí ya nadie quería usar las computadoras porque ¿para qué vamos a usar si van a estar aquí? Y ya nadie lo ha usado desde ahí. Ya. Es válido, ¿no? Focalizar contenido, incentivos, el mecanismo de entrega, digamos, ¿no? Ya, está bien. Ya, ¿alguien más quiere comentar alguna cosa? Licenciado, buen día. Adelante. Buen día. Al principio estaba bien, ¿no? Como que vamos a dar computadoras para incentivarles, para motivarles, pero lamentablemente es como mi compañera Alicia dijo, que al momento de recibir dijeron, no, van a dejar, y incluso en mi colegio como que no lo usábamos mucho porque decían que no servían, que siempre estaban fregados y no ha sido algo positivo. Ya, súper. Ahí Montserrat Velasco tiene algunos comentarios, tal vez. Ha levantado la mano. Buenos días, licenciado. Para mí, no pagantes de privado, solo se pusieron a estudiantes, algunos estudiantes de algunos colegios estatales, se podría decir, porque hay muchos que no recibieron y tampoco nos tomaron en cuenta colegios. Prácticamente nos hicieron hablar muchos aspectos, no solo música. Ya, súper. ¿Alguien más? ¿Algún comentario por ahí? Licenciado, de mí en mi colegio han usado de buena manera, han ido a recoger las equipos, evidentemente antes de que vayan a recoger a los de la promoción les han dicho que tienen que dejarlo aquí porque también todos tenemos que usar, cuando llegábamos a promoción recién usábamos las equipos y nos enseñaban métodos de investigación y también usar PowerPoint, Word y otras cosas más como editar. Para mí ha sido un buen uso del equipo. Ya, súper. Últimos dos, a ver. Licenciado. Claudia, ahí estaba levantando la mano.
Licenciado, bueno, de mí ha sido muy distinto porque no hemos llegado a usar las quipus, porque nos ha dicho que tenía clave las quipus, o sea, los que han usado más antes lo han dejado con clave y no había caso de usarlo, de desbloquear las quipus, ya que las gestiones anteriores no lo han desbloqueado. Esa parte era negativo para mí, porque no hemos usado, la verdad, en mi promoción. Ya. A ver, y lo último, Noé. Y después vamos al chat. Sí, licenciado, en mi caso, bueno, en mi colegio se ha organizado de una manera muy diferente porque en mi colegio era fiscal y particular. Entonces, a los estudiantes de promoción, a lo que yo sé, no les dieron las quipus para que se lo lleven. Sin embargo, ya que en muchos colegios falta computadoras de acceso de internet, lo que hicieron fue dejarlo ahí, crear una sala de computación muy aparte y tú cuando llegabas a la promoción lo usabas adecuadamente. Entonces así no habría problema de pérdida de las quipus y que no haya los problemas que ha sucedido, pues bueno, en otros colegios como comentaron mis compañeras. Ya, súper. Ya, entonces pasaremos un poco al chat. Lo que dice su compañera Ariana es que la entrega de las computadoras fue algo innovador, pero solo entregaron a los estudiantes de último año. Los de años anteriores tuvieron que esperar demasiado y eso se usaba para construcción civil y que eso se pasaba desde cuarto año, ¿ya? Eh, Juan Pablo dice, depende de la organización de la de la unidad educativa para el uso de la computadora, ¿no? Ya. Vámonos a... Ahora, pónganse... Nosotros en esto de las quipus hemos tenido una experiencia ya, digamos, ¿no? Una experiencia que se ha dado, no sabemos si ha funcionado o no. Sí se han entregado, ¿no? Con diferentes mecanismos, como ustedes dicen, diferentes resultados, dependía un poco de la unidad educativa y todo lo demás. Pero, ¿qué tal si hubiera estado antes de que se entregue, digamos, ¿no? Cuando el ministro de Educación decía, ¿qué tal si le entregamos computadoras a los jóvenes de último curso de secundaria? Eh, y ¿les entregamos o no, digamos? ¿Nos conviene hacerlo? ¿No? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Por qué, digamos, no? Pensaremos en ese punto, digamos, ¿no? Porque en los tres casos, tanto en el del candidato, en el tema de los murales, de diferentes temas, y en esto de las computadoras, hay un costo por detrás, ¿no? Son políticas que cada uno tiene, digamos, tal vez más individuales u otro caso, pero finalmente existe un componente de acción que se puede transformar fácilmente en plata, digamos, ¿no? El candidato político finalmente tiene que invertir su tiempo y además tiene que tal vez contratar a un equipo audiovisual para que le ayude a hacer el TikTok, digamos, ¿no? Es tiempo y plata. El director de la unidad educativa tiene que invertir en pintura y en tiempo de las personas para que hagan los murales. Y en el tercero es mucho más fuerte porque el gobierno tiene que comprar computadoras y una computadora no necesariamente es barata y además tiene que comprar para todos los de último curso en muchos colegios. Entonces, la pregunta relevante es de si se hace o no se hace, o sea, la pregunta de si se hace o no se hace el TikTok o el mural o la compra de las computadoras es bien relevante, ¿no? Porque tiene por detrás la ejecución de recursos, tiempo y todo lo demás, ¿no? En esa idea, digamos, la pregunta es ¿qué hacemos, digamos, ¿no? Y la respuesta, ¿no? La respuesta que yo espero que ustedes puedan dar de aquí en adelante, ¿no? Un poco conociendo ya estas técnicas estadísticas, tenemos que operativizar esta idea de sirve o no sirve, ¿no? Y la mejor forma de hacer eso, finalmente estamos pensando en relaciones de causas y efectos, ¿no? En los tres deberíamos enfocarnos en relaciones de causas y efectos. En el caso de la variable, en el caso del primero, ¿no? En el primer caso, en esto del candidato, ¿no? ¿Quién es nuestra variable Y, ¿no? ¿Quién es nuestra variable Y en este caso?
nuestra variable de resultado es la preferencia política. Es la preferencia política. Queremos que la preferencia política de este candidato suba o mejore, ¿no? ¿Cuál es la variable de tratamiento? Esta X de T que le habíamos llamado, ¿no? Esta X de tratamiento. Es el TikTok en realidad, ¿no? El TikTok es el que se introduce como una medida de tratamiento a una población, digamos, ¿no? Acá, ¿cuál es la población en este caso? ¿No? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la población? Son los jóvenes de 18 años o más, ¿no? Estamos tratando de reconocer las cosas básicas de estos tres. La población, la variable de resultado y la variable de causa o la variable de tratamiento, digamos, ¿no? Que sería en este caso el TikTok. En el caso de los murales, ¿no? En el caso de los murales, igual, digamos, ¿no? Ahí tal vez más fácil partir de cuál es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento ahí? El mural, ¿no? El mural sobre la temática X, digamos, sobre la temática, voy a poner punto, digamos, ¿no? Puede ser religión, prevención, lo que sea, pero es un mural finalmente el tratamiento. ¿Cuál es la población en este caso? ¿No? ¿Cuál es la población? Como se hace en Los estudiantes. Eso, ¿no? Los estudiantes, ¿no? Los estudiantes de las unidades educativas, ¿no? De las unidades educativas. La población, ya. ¿Cuál sería la variable de resultado? En este caso, ¿qué queremos cambiar con el mural? ¿No? ¿Qué pensamos que va a cambiar con el mural? Puede ser la motivación, aunque esto es demasiado amplio. Voy a poner un tema en particular. Como decía su compañero, mural sobre la temática de fumar, ¿no? Pero esto lo vamos a poner como, ya, mural sobre la temática de fumar, digamos, ¿no? Puros mensajes de prevención contra, no sé, la práctica de fumar, digamos, ¿no? ¿Cuál debería ser el resultado en ese caso, ¿no? Si ponemos puros murales relacionados a prevención para fumar, para no fumar, digamos, ¿no? ¿Qué cambio esperaríamos que suceda en el colegio, ¿no? Cambios positivos. Ya, la variable de interés es, está bien, la variable de interés es fumar, digamos, ¿no? La variable de interés es fumar. En realidad, digamos, es en una población de unidades educativas, hacemos los carteles de prevención de no fume para que estos estudiantes no fumen, digamos, ¿no? Esa es un poco la hermenéutica ahí. A partir de mensajes de prevención, es como las cajetillas de los cigarros, dicen no fumar y ponen imágenes, ¿no? Están dirigidas para que esa persona ya no fume, ¿no? Entonces, está bien, ahí queremos reducir el porcentaje de fumadores en el colegio, digamos, ¿no? Ese puede ser nuestro objetivo. La variable de interés es fumar o no fumar, ¿no? Fuma o no fuma, fuma o no fuma. Y queremos ver si sobre esto de fumar o no fumar tiene algún tipo de incidencia a los carteles o los murales sobre fumar, digamos, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta ahí, ¿no? Y para el último caso, ¿no? Para este último caso, igual, ¿no? En el caso de las computadoras, la variable de tratamiento, ¿no? La variable de tratamiento, ¿cuál era? La computadora, ¿no? La computadora. ¿Cuál es la población? Igual, los estudiantes de último curso de secundaria, ¿no? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la población? Los estudiantes del último
último curso de secundaria. ¿Cuál será la variable que nosotros o que el gobierno pensaba cambiar a partir de darles la computadora a los estudiantes? ¿No? ¿Por qué creen que les daban la computadora a los estudiantes? ¿Qué esperaban mejorar o cambiar? ¿Incentivar el estudio? Ya, incentivar el estudio. Eso se El traduce rendimiento. eso está bien. Lo de Rodrigo ahí, eso se reduce en rendimiento, ¿no? ¿El rendimiento en qué? ¿No? Podría ser el rendimiento general, digamos, ¿no? Podría ser el rendimiento general, ¿no? Rendimiento general. O podríamos enfocarlo en áreas, digamos, ¿no? El rendimiento en matemática, digamos, matemática. El rendimiento en lenguaje, digamos, ¿no? O el rendimiento en otras cosas, ¿no? Pero está bien, puede ser el rendimiento general o podría ser el rendimiento en algunas materias en particular, digamos, ¿no? Esa puede ser finalmente la variable resultado. En este punto, ¿no? En este punto ya hemos hecho un trabajo un poquito más fino. Hemos identificado las variables de interés, la población, ¿no? Las variables de interés y la población. La respuesta que deberíamos darle es, en el caso de los tres, que no hay información para responder necesariamente esto, ¿no? Habría que ver qué ha sucedido en otros países, por ejemplo, ¿no? Con esta entrega de las computadoras y decir, bueno, en tal país funcionó esto o no funcionó y estas son las cosas que hay que cambiar, digamos, ¿no? En el caso de los murales, ver si hay experiencias pasadas, o en el caso del candidato de TikTok, ver igual qué resultados trae, digamos, ¿no? Eso sería con una revisión de literatura. Pero si nosotros queremos accionar esto en nuestro propio contexto, la salida debería ser hacer un diseño experimental, ¿no? Siempre que haya vinculado esta necesidad de hacer causa y efecto, de medir causa y efecto, ¿no? Como en este caso, cómo cambian las computadoras al rendimiento de los estudiantes, cómo afectan los murales sobre la temática de fumar a los fumadores de las unidades educativas, cómo altera el TikTok las preferencias políticas. Soy una relación de causa, ¿no? La mejor herramienta para hacer esto es un diseño experimental. No siempre es posible por temas éticos, temas un poco de control, pero es la mejor técnica estadística porque nos va a ayudar a encontrar exactamente lo que decían sus compañeras. Cuantificar, ¿no? Aquí decían cuantificar la influencia, causas y efectos, ¿no? Bueno, esto de manipular no, pero cuantificar la influencia nos va a permitir exactamente saber cuánto va a subir tu preferencia política si haces un TikTok, ¿no? ¿Cuánto va a subir? ¿Va a subir 2, 3%? ¿O va a bajar? Menos 2, menos 3% o menos 5%. Y eso es bien importante porque ya le estamos dando un número para ver si lo hace o no lo hace. Lo mismo en el caso de los murales, digamos, ¿no? Le voy a decir, si pones estos murales de fumar o no fumar, el porcentaje de fumadores se va a reducir en 10%, ¿no? O va a subir en un 20%, ¿no? Que podría ser contraproducente, ¿no? Porque es un riesgo. ¿Qué tal si ponemos esa práctica en todos los colegios y de repente al final recién nos damos cuenta que la cantidad de fumadores ha subido en vez de bajar, ¿no? Y lo mismo en el caso de las computadoras, ¿no? Vamos a comprar una computadora que por ahí, digamos, está valuada en $500 y tenemos que comprar de esas computadoras miles y miles de esas para darles, entonces es un montón de plata. La pregunta es, bueno, ¿sirve o no sirve asignar la computadora? ¿Y está mejorando o no está mejorando el rendimiento de los estudiantes, ¿no? Tal vez los empeora, tal vez reduce el rendimiento, ¿no? En el caso de Uruguay pasaba algo así, ¿no? En Uruguay hicieron esta misma política antes que nosotros, le dieron computadoras a todos, y lo que pasó es que los primeros meses, ¿no?, que tuvieron los estudiantes, su rendimiento bajó, y bajó un montón, ¿no? Eso se veía que los estudiantes estaban más interesados en la computadora y en otras cosas de la computadora que en aprender, se distraían y el rendimiento a corto plazo bajaba, pero a mediano plazo el rendimiento subía, mejoraba, ¿no? Entonces, esas cosas normalmente se las descubre con un experimento. Pero un experimento no es tan sencillo en estos tres casos, ¿no? Va a depender justamente de las pautas que yo les ponía acá, digamos, ¿no?
Ya tenemos la variable de resultado, ya tenemos la variable de tratamiento. Esta variable de tratamiento hemos dicho que identifica la población que ha sido expuesta o no al tratamiento y genera una partición, ¿no? Dice que para hacer un diseño experimental deberíamos a esta población partirla en un grupo tratamiento y en un grupo control. El grupo tratamiento de esta población va a recibir el tratamiento. Le vamos a hacer ver un video de TikTok, ¿no? a una parte de esta población. A la otra parte no le vamos a hacer ver el video de TikTok, ¿no? A una parte le mostramos, a otra parte no le mostramos el video de TikTok. Eso dice, ¿no? La asignación a los grupos de tratamiento y control de los individuos de la población se realiza de forma completamente aleatoria. Es decir, que yo no tengo que, aleatoria y secreta, ¿no? Y aleatoria y secreta. ¿Qué tal si yo en el curso, ahora en el curso, que son unos 57 que están conectados, yo quisiera hacer ese experimento, digamos. Quisiera mostrarles un video de TikTok que está pensando sacar el candidato X, ¿no? Y quiero saber si ese video influye o no influye en su preferencia política para el gobernador, digamos, ¿no? Para el gobernador, gobernadora del departamento. ¿Qué me dicen los diseños experimentales? Como son 57, los tengo que partir primero, ¿no? Ya, yo voy a partirles a la mitad, digamos, y le voy a decir, ya, las personas que tengan, que su número de carnet termine en par, son el grupo 1, los que terminen en el impar son el grupo 2. Ya los he partido aleatoriamente pensando que la asignación del último dígito de los carnet no tiene nada, es completamente aleatorio, digamos, ¿no? Ya los he partido. Y yo les tomo un examen a todos, digamos, ¿no? Les tomo a todos un examen y al final del examen les digo, bueno, ahora que terminaste del examen, te mando este enlace para que, no sé, para que te diviertas, digamos, ¿no? Imagínense, los dos grupos están dando el mismo examen, terminan el examen y les aparece un enlace, ¿no? Y les dice eso, ¿no? Ahora ve este video para divertirte y ya, digamos, ¿no? Al grupo par, a los del grupo par, les mando un enlace que tiene el video del candidato del TikTok, ¿no? Y al grupo impar, por decir, no le mando el enlace, ¿no? No le mando enlace, no le digo nada, sino simplemente termina su examen, ¿no? Pero ellos no saben qué le está pasando al otro grupo, ni ellos, ni a qué grupo están, ¿no? Es secreto, digamos, ¿no? Debería yo asignar de forma, sin que ellos sepan que están en un experimento, ¿no? Ahí los sujetos están pensando que están en un examen. Al final se ve este tratamiento. Y una vez que terminan de ver el TikTok, o terminan su examen, les aparece otra pregunta que dice, en las siguientes elecciones, ¿por qué candidato va a votar usted? ¿No? En las elecciones de gobernador. Y ahí está en la lista. Y entre ellas está el nombre del que ha hecho el TikTok, digamos, ¿no? El gobernador que ha hecho el TikTok. ¿Qué deberíamos esperar a que pase, ¿no? Ahí si se dan cuenta cuál ha sido el mecanismo. Ambos grupos han seguido el mismo examen, la misma pregunta de preferencia política. La única diferencia ha sido que un grupo ha visto el TikTok y el otro grupo no ha visto el TikTok. Es la única diferencia. Y además los individuos han sido colocados en esos grupos de forma aleatoria, ¿no? No es que los estudiantes de un tipo se han ido a un grupo, los estudiantes de otro tipo se han ido a otro grupo, sino que han sido clasificados de forma aleatoria, pensando en el número del carnet, digamos, ¿no? Lo que la estadística dice en ese escenario es que si hemos garantizado toda esa cadena de control, podemos estar seguros que si notamos diferencia en las preferencias políticas de ambos grupos, esa diferencia se debe al tratamiento. En este caso se debe al TikTok, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, el candidato X tiene más apoyo en el grupo que ha visto el TikTok del grupo que no ha visto el TikTok? Ahí estamos encontrando evidencia estadística de que el TikTok funciona. ¿Qué tal si pasa por lo contrario? El grupo que ha visto el TikTok tiene menos preferencia política por el candidato y el otro tiene un poco más. Significa que el video es contraproducente para el candidato y le está reduciendo preferencia política. Y si la preferencia política en ambos grupos para ese candidato se mantiene, ¿no? Se mantiene en un mismo nivel, ¿qué significa? Que el TikTok no tiene influencia, ¿no? No está alterando las preferencias políticas porque la preferencia política del grupo que ha visto el TikTok
Se parece y es exactamente igual, por decir, al grupo que no ha visto el TikTok. Con eso vamos donde el candidato y le decimos, digamos, ¿no? Tu TikTok está subiendo o está bajando o no influye. Y con eso él decide si lo saca o no lo saca, digamos, ¿no? Normalmente estos experimentos, antes de volverlos a gran escala, se recomienda ampliamente que se realicen en grupos pequeños, ¿no? En segmentos. Se podría hacer el experimento acá con ustedes, que son 57. Podría hacer el experimento en otros cursos. Podría hacer el mismo experimento en una plaza, por decir. Acumulo toda esa información y tomo la decisión, digamos, ¿no? Antes de sacar el TikTok a gran escala, con todos, digamos, ¿no? El enlace que les he pasado en realidad es tal vez un enlace temporal que solamente muestra el video y no está todavía en línea, ¿no? Entonces, así funciona el diseño experimental en este caso en particular, ¿no? En el caso de los murales, ¿no? En el caso de los murales, para esto de fumar o no fumar, es parecido. Tengo que crearme grupos de tratamiento y control, ¿no? Antes de lanzarlo a todos los colegios del distrito, digamos que tengo 1000 colegios en el distrito, antes de lanzarlo a los 1000, haré una prueba pequeña, dice, ¿no? Puedo agarrar, por decir, voy a agarrar 20 colegios, ¿no? Voy a agarrar 20 colegios. De esos 20 colegios, voy a separarlos en dos grupos aleatoriamente. Un grupo de 10 y otro grupo de 10. ¿No? Los parto. Una vez que los he partido, a uno de estos 10 grupos de colegio, les doy el tratamiento, ¿no? Genero los murales de prevención contra fumar, ¿no? En los 10 colegios. Y en el otro colegio no genero nada, digamos, simplemente los tengo ahí como control, digamos, por eso un control. Pasan 2 meses, por decir, ¿no? Pasa un mes, pasa una semana, pasa 3 meses, ¿no? Igual depende del periodo. Voy a los colegios y les hago un cuestionario a los estudiantes y les pregunto si fuman o no fuman, ¿no? Si fuman o no fuman. Y ahí podría resultar que, bueno, y comparo, digamos, ¿no? A los colegios donde he puesto el mural, estos 10 colegios, la proporción de fumadores es más baja que la proporción de fumadores en el colegio que no tienen murales, digamos. En el colegio que no tiene murales, 5 de cada 10 estudiantes fuman, digamos. Y en el que tienen los murales, 2 de cada 10, digamos. Entonces, hay una caída, ¿no? Entonces, ahí, así puedo empezar a interactuar con esto de los murales en las unidades educativas. Ahí, las unidades educativas son las que son los grupos y los sorteo. En el caso de las computadoras, igual, digamos, ¿no? Como es algo que va a generar mucha inversión, yo puedo decir, bueno, voy a hacer un experimento y me voy a agarrar de un municipio, digamos. Me voy a ir al municipio de Quillacollo, que es un municipio grande, y en ese municipio voy a partirlo a la mitad, las unidades educativas fiscales y, bueno, las unidades educativas fiscales, que por decir tiene 300 colegios Quillacollo, a 150 de esos 300 les voy a dar computadoras a sus estudiantes y a los otros 150 no. Les voy a dar la computadora, voy a hacerles un test de matemática, digamos, ¿no? Antes de darles la computadora y también después, y voy a comparar los resultados, ¿no? Si en el test de matemática los que tienen acceso a la computadora tienen menores notas que el otro grupo, podría pensar que la computadora les está afectando el rendimiento. O puede pasar el caso contrario, ¿no? Entonces, si funciona o no funciona en Quillacollo, yo podría expandirme recién a todo el departamento o a toda Bolivia, digamos, ¿no? Finalmente son como laboratorios donde probamos si esto funciona o no. Como en el caso de las vacunas, ¿no? En el caso de las vacunas se utiliza ampliamente el diseño experimental y tiene el mismo esquema, ¿no? Una farmacéutica diseña la vacuna para probar sus efectos, genera 2 grupos, uno de tratamiento, uno de control, inicialmente pequeños en la primera fase. A un grupo le dan la vacuna y a otro grupo le dan un placebo, ¿no? Le dicen que es la vacuna, pero no es la vacuna, ¿no? Le dan simplemente una inyección inocua, digamos, ¿sí? Que no genera ningún efecto. Los estudian y ven si se contagian, si contraen o no contraen el COVID después de un periodo de tiempo. Verifican que, por decir, que no se contagia el grupo que ha recibido la vacuna de COVID, después de decir que la vacuna funciona, ¿no?
O ahí también pueden medir cuán efectiva es, digamos, ¿no? De los 100 que se han vacunado, solo 2 se han contagiado, ¿no? Una vacuna con eficiencia del 98%, digamos, ¿no? De los 100. Y en el otro grupo de los 100 que no se han vacunado, no sé, 60 se han contagiado, ¿no? Ya uno puede hacer los arreglos. Pasan una segunda fase, la población crece, y una tercera fase tiene que ser más masiva, y recién se aprueba la vacuna para sacarla, digamos, ¿no? Es igual, hay un diseño experimental ahí, donde la variable de interés es si se contagia o no se contagia de COVID, dado que ha recibido la vacuna o no. Todos esos casos se las puede resolver con un diseño experimental, ¿no? Y la condición que les ponía acá de las características son básicamente eso: identificar variable de interés, de resultado, los grupos de tratamiento y de control, y finalmente hacer la asignación de los grupos de forma aleatoria y secreta, ¿no? Acá tal vez voy a poner acá esto. Normalmente este último punto, este punto lleva a trabajar en poblaciones pequeñas, y controladas, ¿no? Esa es una de las características de los diseños experimentales, ¿no? Es por su complejidad, ¿no? Y un poco lo difícil que son, o sea, y por todo el control que tienen que tener para identificar el efecto de algo. Normalmente se las tiene que hacer primero en grupos pequeños, ¿no? En poblaciones pequeñas y además controladas, es decir, que nosotros podemos acceder a ellas, podemos saber qué pasa con estas poblaciones, podemos medirla frecuentemente, y eso normalmente sucede con poblaciones pequeñas, ¿no? En poblaciones muy grandes ya es más difícil de hacer esto, ¿no? Y esta es la tercera, si quieren, bueno, este es el segundo, el método más eficiente para medir lo que les comentaba, que es la relación de una variable con otra, ¿no? Es muy interesante esta variable, ¿no? Ahí uno podría pensar, por ejemplo, en el caso de trabajo social, dentro de los centros de custodia de los niños sin hogar, ¿no? Pueden existir diferentes mecanismos, ¿no? Deben existir diferentes mecanismos para hacer que los niñas que están en estos hogares puedan, digamos, generar o aumentar su autoestima, digamos, ¿no? O generar o mejorar sus habilidades o otro tipo de desarrollos, digamos, ¿no? Ahí la pregunta siempre es, bueno, si la actividad que se está haciendo realmente contribuye a hacer lo que dice que se va a hacer, lo que dice que hace, digamos, ¿no? Y ahí un diseño experimental podría funcionar para ver si eso tiene buenos resultados o no, digamos, ¿no? Se ha mejorado el rendimiento de los estudiantes a partir de los mensajes de motivación, ¿no? A partir de que se les ha asignado, se ha mejorado la dieta, digamos, de los centros, y se ha visto una mejora en su rendimiento, ¿no? Entonces uno puede empezar a elaborar todos esos modelos de relación y tratar de probarlos en estos experimentos. Ahora, obviamente tienen sus componentes éticos, ¿no? A veces no es ético generar expectativas en una población y en otra no. Ahí hay un montón de crítica a veces a programas nutricionales que se han hecho en África, donde para verificar si un micronutriente tenía efecto, ¿no? Servía o no, lo que hacían era, se iban a comunidades africanas y a un grupo de ellos les daban los micronutrientes y al otro no, ¿no? Y el hecho de que ya no les den en una situación de pobreza extrema es pues sumamente cuestionable. Pero con fines de investigación hacían eso, para identificar si los micronutrientes realmente tenían un efecto bueno contra la anemia, y si encontraban eso ya arrancaban a gran escala y lo daban en todo el país, por decir, ¿no? Entonces tiene sus componentes éticos, tiene sus componentes interesantes esto de los diseños experimentales, y lo mejor de esto es que son métodos completamente causales, ¿no? Si nosotros logramos hacer estos experimentos, dividir estos grupos, asignarlos de forma aleatoria y controlar cualquier otra característica, podemos tener exactamente la idea de cuánto una variable afecta a otra. Y eso, ¿no? Ahora, de todas formas, es bueno que lo conozcan, porque en toda la materia nosotros no volvemos a ver este tema, no está en su contenido del plan de estudios,
pero es una técnica estadística, si quieren, del siguiente nivel, digamos, ¿no? Es una vez que ustedes vean la materia, terminen, si les interesa seguir viendo parte de la estadística, esta es una buena área en la que podrían introducirse para ver, digamos, ¿no? Con esta introducción más conceptual o más basada un poco en los ejemplos, ya habríamos terminado esa parte de los diseños experimentales. Ya. Entonces ya estamos sobre las 9. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario. Ya la siguiente clase vamos a terminar con este primer capítulo para entrar al segundo, que es en realidad un poquito el más largo. Comentarios, consultas, preguntas. Licenciado, Sí, adelante, con Rosalina. respecto a la entrega de computadoras, usted había mencionado antes Uruguay. Sí, sí. Y hace tiempo había leído sobre Uruguay y Perú. También se tenía que ver el costo y cuánto tiempo tardarían las entregas, porque en Uruguay ha dicho que a finales del 2009, perdón, habría total todos los colegios. Bueno, era una computadora para los niños pequeños, o sea, no era para nivel secundario. Y esto era porque según ellos los niños tenían ahorita más absorción para mejor recreatividad de su educación. Era por eso que a los niños y no a los que estaban en secundaria. Y ha existido ese nivel Súper. de... Y luego el miedo era que los niños, al estar manejando y los padres al no saber cuál era lo que estaban haciendo, era el miedo de que se estaban viendo páginas pornográficas. Luego era el miedo que los maestros no estaban capacitados y han tenido que implementar una capacitación para los maestros para que ese proyecto siga y funcione. Ya, súper. Sí. Lo que dice compañera es eso, o sea, por ejemplo, ya para que efectivizar eso, o sea, tiene varias aristas que uno puede mirar, digamos, ¿no? Uno podría pensar que en el tema de las computadoras mejora el rendimiento, pero podría estar generando efectos negativos en otras áreas, digamos, ¿no? Ha incrementado la visita a páginas pornográficas, digamos, de las personas, digamos, ¿no? Y eso puede ser contraproducente, digamos, ¿no? Mejoramos unas cosas para empeorar otras, digamos, ¿no? Entonces, todos esos temas normalmente se los pueden medir con diseños experimentales, pero conlleva una planificación bien meticulosa y preguntas igual, digamos. Aquí lo que su compañera dice es, bueno, la población es la elegida, realmente son los estudiantes de secundaria. Podríamos diversificar, tener estudiantes de primaria inferior, primaria superior, secundaria inferior, secundaria superior, hacer el experimento en esos 4 grupos y ver qué pasa, ¿no? Y finalmente la política se concreta en el grupo que haya tenido mejores resultados en general, ¿no? Podría haber varias estrategias ahí, ¿no? Ya, súper. No sé si alguien más tiene alguna consulta antes de terminar la clase. Creo que no, ¿no? Ya, entonces nos vemos el día jueves, ¿no? Nos vemos el día jueves, ya que el jueves terminaremos, yo creo, esta parte de este primer tema. Nos vemos a todos. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Pero,